Es cambiar totalmente la mirada y el paradigma de que un gobierno te puede solucionar las cosas. Ahí va, bien ahí. Desprogramarnos para realmente darnos cuenta que está todo disponible. Sufrimos, estamos esperando jubilarnos para llegar a disfrutar. Claro, ¿Por qué no podemos disfrutar? Y cuando más estás atrás del dinero, más el dinero se aleja. Ahora laburo mucho menos, de otra manera. Cuando caminamos el mismo camino siempre, quedamos ahí encerrados y terminamos pidiendo un crédito, terminamos endeudándonos con la tarjeta, terminamos... Si nosotros estamos corriendo atrás del dinero, va a ser siempre una carrera. Me adapto a las situaciones y ya dejo de echarle la culpa al afuera. Y es lo que se está precisando, que nosotros demos para que nos llegue lo otro. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la banda? Estamos acá en una nueva historia, pero con un personaje que ya pasó por acá por De Música Rutera, porque estamos en una de esas historias que les interesan un montón: el dinero, la plata. Bueno, acá lo tratamos como energía y venimos a ver de vuelta a Zanal, así que estamos en lo que serían Los Pozos, tras la Sierra Córdoba. Ya hicimos una historia con Zanal, la pueden ver por acá arriba, seguramente la vamos a dejar, pero esta vez, como digo, venimos a hablar del dinero. ¿Y por qué el dinero? Y porque leo los comentarios y bueno, hay un montón que sí, que con plata se puede, que con plata esto, que con plata lo otro. Así que dije, vamos a hacer unos videos de este tema. ¿Y estos quiénes son? ¿Quién sos? ¿Pasa nada? Así que vamos a ver qué tiene el canal para contarnos acerca del dinero. Pero antes, si te gusta este contenido, dale like, suscríbete, activa la campanita, comenta siempre con respeto. Y si querés dar un paso más en colaboración, abajo te dejo el alias de Mercado Pago. Y si sos de alguna otra parte del mundo, te dejo un link de PayPal. Y también, si tenés ganas de aparecer en estos banners de publicidad que ves en este momento, me podés escribir al link que dejo abajo de mi teléfono WhatsApp. Y si tenés una historia para contar de esas que ves en este canal similar, también en ese link de ese WhatsApp te comunicas conmigo. Así que ahora vamos a hablar con Zanal, a ver qué tiene para aportar acerca del dinero y le damos para adelante. Ahí vamos. Zanal, ¿cómo va eso después del viaje a Uruguay? Espectacular. ¿Todo tranqui? Hermoso, sí. Bien ahí, lindo día nos tocó, por suerte. No tanto calor. Por suerte refrescó un poquito, sí. La Está semana húmedo. pasada estaba complicado, ¿no? Sí, me costó la adaptación al monte después de tanto mar. Después de tanto mar, claro. De mar y todo. Allá es como más, bueno, el mar. Mucho más fresco, olvídate. Es distinto el clima. Es otro palo, otro Sí, palo. y refresca por momentos. Acá en el monte, Bueno, bienvenido. bienvenido, sí. Bienvenido el calor, la sierra, todo. Vamos. Bueno, hermano, caminamos un ratito y charlamos. Dale. Vamos a hablar un poco acerca del dinero. ¿Cómo fue en el pasado y cómo es en el presente tu relación, digamos, con la economía a nivel energético? Y bueno, en el pasado estaba más desde la supervivencia, desde la carencia, desde el sentir que el dinero estaba afuera, como que estaba como lejos de mí. Y cuando me di cuenta que el dinero soy yo, Ahí va. ¿sí? Porque es la manifestación mía en el afuera, el dinero. Bien. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que, claro, es valorarme a mí, es cambiar totalmente la mirada y el paradigma de que un gobierno te puede solucionar las cosas. Ahí va. Bien ahí. De que, porque si no siempre estamos ahí esperando que papá nos solucione las cosas. Claro, ¿no? Viene por ahí. Y entonces me di cuenta de haber pasado eso, de que venimos también de eso arrastrando desde la familia, de que venimos de hijos de inmigrantes y que pasaron hambrunas y bueno, y me di cuenta que está todo disponible, porque está todo disponible en mí. Entonces cuando empecé a entender eso y a valorarme, empezó a cambiar. Y también me empecé a dar cuenta que no preciso de mucho dinero para vivir, que me puedo arreglar con muy poco, que me hace feliz eso, que el vivir natural me conecta con eso. Acá no hace falta nada, está todo. Claro. ¿Sí? Y muchas veces cuando yo viví en una ciudad, fui comerciante, tuve chequera,
estuve metido en los bancos, cuando me di cuenta que es una ficción que nos meten y que lo real es otra cosa. Bien. Y ahí me empecé a dar cuenta que el dinero soy yo, que cómo me valoro a mí es como en el exterior se manifiesta. Vamos todavía. Che, y hablando un poco, digamos, de este tema, ¿crees que cualquier persona está en condiciones de poder manifestar, digamos, como lo haces vos? Esto es un cambio de paradigma, ¿sí? Es desprogramarnos para realmente darnos cuenta que está todo disponible, que todos podemos, ¿sí? Que somos valiosos y realmente conectamos y encontramos lo que vinimos a hacer. Y eso después te trae dinero, te trae regalos, te trae amor, te trae un montón de cosas. Pero si hacemos algo por el dinero, sufrimos, estamos esperando jubilarnos para llegar a disfrutar. Claro, ¿Por qué no podemos disfrutar? Hacer dinero. Todo junto. Disfrutar sin dinero. Esa es una que nadie la dijo, ¿eh? Porque en realidad el dinero es algo que han creado para de alguna manera mantenernos atados, pero ahora se está creando lo virtual, ya vemos que el dinero no circula, pero tenemos numeritos en un teléfono o en una tarjeta. Claro. Más realmente el valor está en nosotros, no en el papel billete, que no tiene sustento. Y hablando de esto en particular, personalmente, ¿qué crees que atrae o repele la energía del dinero? Y cuando más estás atrás del dinero, más el dinero se aleja. Sí, o lo vas a conseguir, pero vas a sufrir, vas a estar ahí como sufriendo. Claro. ¿Sí? En realidad es algo, es un dar y es como la marea, es un dar y recibir. Queremos, pero también hay que dar, ¿sí? Es como ese flujo. Es una energía que va y viene, a veces está más, a veces está menos. Más es revisar en nosotros qué estamos rechazando de nosotros, o qué no estamos viendo, o qué no estamos valorando. Porque en realidad todo lo que sucede afuera somos nosotros, entonces el dinero... Eso igual cuesta aceptarlo, cuesta. No, porque es más fácil, no, es culpa de Sanal, que está acá. Es culpa del gobierno, de esto, del otro, que no sé cuánto. Y es siempre lo mismo. Yo ahora estuve 2 meses en Uruguay y bueno, y ves también el uruguayo que está en esa, es lo mismo en todos lados. En todos lados, ¿no? Pero una cuestión del ser humano. Si vos realmente cambiás el chip, estás en cualquier lugar, la pasás bien, te adaptás. Sí, porque yo siento que soy millonario a mi manera. No tengo un edificio, no tengo lujo ni nada, pero siento que como vivo es un lujo y estar sano es un lujo. Tener mis libertades es un lujo. Eso, bueno, no, casi. No tiene precio. Nadie, muy pocos. Yo me fui 2 meses a Uruguay, al mar, ¿entendés? En otro momento laburaba un montón y no me podía ir ni una semana. Claro. Ahora laburo mucho menos, de otra manera, pero ¿qué? ¿Le otorgué valor a qué? ¿Al dinero? No, a mí. ¿Confías que lo que vos... Ahí va. Porque en realidad yo soy el creador de mi abundancia. Pero bueno, es un cambio de paradigma que ya está y que cada vez más lo estamos viendo. Yo antes no lo veía. Más o menos ¿hace cuánto que lograste hacer? Yo creo que el venirme a vivir acá me transformó hace 9 años. Porque yo ya vine acá a vivir, estuve 2 años en un lugar a intercambio como tipo voluntario, haciendo el mantenimiento del lugar, ya otro chip, y donde se me empezó a abrir un camino que, bueno, ahora estoy acá, pero vas caminando y se te van abriendo los caminos, vos lo sabés. Sí. Y cuando caminamos el mismo camino siempre, quedamos ahí encerrados y terminamos pidiendo un crédito, terminamos endeudándonos con la tarjeta, terminamos lo que el sistema quiere. Claro. Sí, tenernos de acá y que cada vez más, y en vez de pagar la tarjeta pagamos el interés, porque no llegamos a pagar la tarjeta. No llegamos a pagar la tarjeta. Y realmente es eso, es entender que también precisamos mucho menos de lo que nos hacen creer, porque estamos invadidos de oferta, de esto, de comprar cosas, y en realidad precisamos muy poco. Claro. Y ni hablar si podemos sembrar nuestro propio alimento, si podemos autosustentarnos. Che, y bueno, todo esto me parece que tiene que ver con la confianza y es una pregunta obligada, ¿no? O sea, ¿cómo vos crees que tu confianza influye, digamos, en la energía del dinero y en cómo se manifiesta a tu alrededor? Y yo creo que es todo, mi confianza es todo porque es de la ley de atracción. Va por ahí, ¿no? Si yo vibro en abundancia, en amor, me llega esa energía. Si yo realmente estoy juzgando, estoy
comparándome, pensando en otro, mirando, que ahora nos pasa con las redes, que, ay, yo quiero esto, mirá tal, Se presta para... y perdemos esa autovaloración y realmente entramos en otra frecuencia. Entonces, mientras más alta la frecuencia estemos, nos llega todo de mayor luz o de mayor frecuencia. Hablando de confianza todavía, ¿qué centro podés tirar ahí en cuanto a afianzar? Porque por lo general siempre el pulso de algo mejor la gente tiene, ¿no? Pero después no se creen ahí como, como que puede llegar a pasar y ahí falla, me parece, la confianza. Vos, en tu experiencia, quizás qué centro podés tirar un poco como para afianzar confianza ahí. Y yo creo que yo he conocido, por ejemplo, no sé, mozos de un restaurante que vos los escuchabas cantar y eran Pavarotti. Pero el tipo estaba laburando en el restaurante porque eso le daba una comodidad, un sustento, eso. Yo lo que siento es que cada uno se tiene que conectar con sus dones, ¿sí? Con sus talentos, y ahí todo es mucho más fácil. Pero ¿qué nos dijeron? No sé, a vos te gustaba ponerle dibujar y te decían, no, pero de artista, ¿quién va a vivir? Te vas a morir de hambre, qué sé yo. Es como un chip que tenemos metido. Hacé un laburo que te dé dinero, estudiá para médico, para arquitecto, o buscate un buen trabajo en un banco, en esto o en el otro. Pero en realidad es recordar qué vinimos a hacer, qué vinimos a dar, conectar con nuestros dones, que la mayoría de la gente no sabe qué le gusta hacer, ¿sí? Y ahí es donde todo fluye mucho más rápido, es ser verdadero, porque si no jugamos un rol de tal, laburamos de esto, laburamos del otro, pero nos enfermamos, nos cansamos, se nos pasa la vida y ¿viste? Ni pudimos disfrutar. O sea, si haces el laburo para encontrar lo que te gusta, la confianza viene por añadidura. Viene todo por añadidura y tenemos que quitarnos un montón de velos, ¿viste? De nubes ahí, de telones que están tapando lo real, ¿sí? Porque vivimos como en ilusiones y acá es, bueno, yo vine para esto y me animo y doy todo en esto y por añadidura va a venir el dinero, ¿sí? Es una consecuencia. Es una consecuencia. Si nosotros estamos corriendo atrás del dinero va a ser siempre una carrera. Y vamos a estar así y locos, pero en realidad es siempre ir hacia adentro, porque como te decía en un principio, el dinero somos nosotros, no está afuera, la abundancia no está afuera, está acá adentro, todo está acá adentro. Entonces, reconocerme abundante y se me muestra eso. Si yo estoy en carencia o siempre no me reconozco, afuera también va a pasar lo mismo, es tan simple como eso. Pero cuesta verlo. Y bueno, yo siempre a veces pongo el ejemplo de hacer circular el dinero y reconocerse abundante cuando te falta. Es como pedirle capaz a un tipo que está muerto de sed que piense en otra cosa que no sea el agua, ¿no? ¿Cómo se logra? Eso es un interrogante. ¿Cómo haces? Porque claro, seguramente si dejas de pensar en el agua, y aparece, ¿no? Es más o menos acá lo mismo. Hay interrogantes, ¿viste? Que están ahí. Por eso, bueno, capaz que la experiencia, si vos me dijiste, mi experiencia es mía, digo, bueno, salgamos a hablar de este tema con los que se presten, porque ahora es más fácil hablar de cualquier otra cosa que de plata. La gente se siente muy incómoda hablando de dinero. Así que bueno, antes de nada, porque ya estamos hace un rato hablando, gracias por prestarte a esta historia. ¿Cómo ves tu realidad actual? ¿Es un impedimento el presente o es quizás un disparador para tu economía? Creo que, bueno, podemos adelantar que te fuiste 2 meses a Uruguay y antes no lo podías hacer, ¿no? O sea, pero ¿cómo lo contás vos? No, yo me di cuenta que gobierno que esté o país donde esté, yo voy a encontrar la manera de estar bien. Me adapto a las situaciones y ya dejo de echarle la culpa al afuera. Entonces enseguida me conecto conmigo, me empiezo a conectar con gente que está en la misma frecuencia y siempre siento que voy a salir airoso de eso, no voy a estar mal porque yo ya dejé de echarle la culpa al afuera. Entonces suceda lo que suceda, yo me voy a adaptar y voy a encontrar la manera de estar bien, sí, a veces con más, con menos, pero ya te digo, yo no preciso demasiado, ya soy feliz. No preciso estar, no sé, con algo lujoso o eso. Bueno, vos tenías más y ahora sos feliz con menos. ¿Cómo recordás o qué recordás que puede haber llegado a sucederte a vos en particular
para no estar tan dependiente y disfrutar con menos, ¿no? Porque también eso, o sea, disfrutás con menos es un poco la ecuación que estás contando vos, te viene más. Claro, sí, sí, y a la vez eso que vos considerás menos es un montón. Ahí va. Porque a veces, No, hablamos de la economía, quizás que bueno, es un poco complejo, quizás que entiendan que esto que decís vos, ¿no? Soy feliz con menos. Y a su vez, menos es más. menos es más y yo creo que lo que valoro mucho en mí es como que soy como un camaleón, me puedo adaptar a la situación que esté y buscar. Soy sagitariano, tengo una visión muy positiva de la vida y bueno, y eso me lleva a eso, a todos los desafíos que vienen, porque son desafíos muchas veces, ver la parte enriquecedora, ver lo abundante que trae eso, no verlo como carencia, ¿sí? Porque Claro. todo es evolución, todo nos viene a transformar, todo nos viene a traer aprendizaje, pero es como lo vemos, si lo vemos como algo negativo o lo vemos como algo positivo, ¿sí? Tal vez que en algún momento de tu vida estés con menos dinero, te trae una enseñanza, ¿sí? Y que a la vez no tenés que rechazarla, por ahí ver qué te trae, cómo te podés reinventar, ¿sí? De qué manera, como a veces podés ver re negativo que te echen de un laburo, Claro, o eso es el puntapié que necesitabas para una transformación en tu vida. claro. Porque generalmente nos resistimos a salir de la zona de confort y que a veces también estar en la carencia es una zona de confort. El famoso, es lo que conocemos. el famoso cuento del maestro y la vaca, ¿no? O sea, cuando le empujan la vaca Ujú. a la familia. Y sí, es así es. Pero yo siento eso, que cada uno trate de verse como el dinero, ¿sí? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no me valoro? ¿Qué tengo para dar? ¿Qué tengo para recibir? ¿Sí? Como eso, es no ver el billete, el dinero, sino yo soy esa energía. Bien, ¿Cómo puedo transformar esa energía? ¿O de qué manera puedo atraer más energía como la mía? ¿Sí? ¿O cómo puedo elevar mi valor? ¿Sí? Porque también como dinero puedo estar en una moneda devaluada, ¿sí? ¿O cómo puedo elevar mi valor? claro. ¿Cómo me puedo capacitar? ¿O qué manera puedo sacar ese don que a veces es un don muy, muy natural? No es que tenemos que estudiar para ese don. Claro. Y es lo que se está precisando, que nosotros demos para que nos llegue lo otro. Che, y bueno, esta es quizás la frutilla un poco del postre, Sí. ya la última. Es muy personal, hay algunos que sí y otros que no. Vamos a ver cuál es tu experiencia. ¿Tenés algún ritual, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que vos hagas o sepas que puede llegar a funcionar para atraer la energía del dinero? Particularmente hablando de esto, ¿no? No, ya te digo que no, porque realmente el dinero yo lo siento verdaderamente como que soy yo. Entonces todo lo que haga bien por mí, todo lo que me valore, realmente se manifiesta en el dinero. Bien, No tengo un ritual en particular. Sí, soy una persona que, como ya en la otra entrevista te conté, que me autoindago, me cuido, me veo el espejo que me aparece, qué me muestra de mí, porque en realidad es eso, es como un país, un presidente, una economía. ¿Qué me está mostrando de mí eso? Que estoy en carencia, que no me valoro, que no estoy viendo qué potenciales tengo, que estoy esperando que me venga de afuera. Y si está todo adentro. bien ahí. Bien ahí. Gente, bueno, otra experiencia más acerca del dinero. Gracias por haber estado del otro lado. Gracias, hermano, por prestarte. Como dije hace un ratito, gracias doble porque es incómodo para mucha gente, así que muy agradecido que te prestes. Así que acá es cuestión de meterse para adentro y de autovalorarse, o por lo menos lo que me queda a mí, me puedo hablar con vos, es un poco esa historia. Lo que creemos de nosotros es lo que vamos a expresar que valemos en el entorno. Sí, y también traerles eso, que sientan lo que les digo, ¿sí? Y que es mi verdad, y que cada uno la pase por su cuerpo, por su sentir, a ver qué les resuena, si les parece, no lo piensen, porque desde la mente venimos programados con otra cosa. Entonces eso, y es solo mi verdad, y que les sirva lo que les sirva.
Bien ahí. Recuerden entonces, si quieren comentar, hacerlo con respeto, darle like, compartir a todos los que necesiten esta información y nos vemos en otro video en algún momento. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.